Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Domingo para ustedes, yo estoy grabando viernes como siempre, la verdad por delante. Domingo dice que va a haber novedades, a lo mejor, y que esas novedades podrían ser declaraciones de algún nuevo colaborador eficaz sobre el caso Vizcarra, y que por esa razón Vizcarra pidió que se adelante la sesión del Congreso para ver su vacancia, pero en el Congreso le dijeron no. ¿Por qué pidieron ambos? Uno no y otro sí. Porque sabían que el domingo salía algo. No sé si es verdad, si va a haber alguna bomba el domingo. Primero no me extrañaría porque hay un montón acumuladas. Pero en todo caso son los chimentos que han estado circulando. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre las increíbles elecciones en Estados Unidos. Trump inicia una serie de procesos judiciales y una cosa insólita, lo censuran a Trump, Twitter y la televisión lo censura a Trump, le cortan su discurso. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también sobre el Cusco y Argentina con dos notas bien interesantes y luego vamos a tener una nota sobre el aniversario de la caída del muro de Berlín y de mi álbum de recuerdos, una entrevista que le hice hace varios años a Daniel F. Acá tengo este juego, este aparatito que se lo compré el otro día a un caballero muy simpático en su silla de ruedas, le mando un gran saludo, saliendo de Bonn, ¿no? Este es el famoso que hay que... ¡Ay! A ver, es decir, esto es una vergüenza, qué vergüenza, Dios mío. A ver si la tercera bala vencía. Se declara la vacancia de Chema haciendo esta cuestión. Se declara la vacancia por incapacidad, no moral, pero sino por incapacidad manual. Ahora sí, ya me reivindiqué. Gané 3 votos. Bueno, el caso Vizcarra. El caso Vizcarra, como ustedes se han dado cuenta perfectamente, se ha ido complicando porque han ido apareciendo cada vez más denuncias, más situaciones, y al final hasta hemos perdido la cuenta. El domingo, si es que se confirma el rumor, habría una bomba adicional, que haría más probable que antes la vacancia el lunes. Lo acordaría el Congreso. Por mayoría calificada tiene que ser, no se olvide usted de esto. Hay gente que dice, no hay que vacarlo porque es preferible que siga porque vamos a entrar en un momento electoral. Justamente el argumento que usan los partidarios de la vacancia, porque yo me pongo la mano al pecho, ¿eh? O sea, yo comprendo a los que dicen que evidentemente es preferible no hacer olas porque estamos con pandemia, pero también comprendo a los que dicen que hay que vacarlo porque el presidente va a hacer todo lo posible en estas elecciones para salvarse. Porque lo que se le viene
después del 28 de julio es una serie de acusaciones fiscales. Las investigaciones ya están en curso. Un fiscal ya lo citó. No sabemos si va a concurrir. Pero lo que se viene ya son acusaciones fiscales y que puede haber hasta pedidos de prisión. No sería raro. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que el presidente vaya a hacer en esas elecciones, porque a él, lógicamente, lo que le conviene es quedar lo mejor parado. Que gane la elección alguien más o menos proclive a defenderlo. Claro, ustedes me dicen, el Ministerio Público es independiente, el Poder Judicial es independiente. Sí, pero no tan independiente, pues, porque está sometido a muchas influencias. Ustedes se percatan perfectamente de que dentro del Ministerio Público hay tendencias, como están viendo. Dentro del Tribunal Constitucional no digamos nada, parece un partido político. La autora Ledesma ya opina políticamente abiertamente sobre cualquier cosa, lo cual no puede hacer, porque el Tribunal Constitucional es un tribunal que tiene que ser neutral políticamente y no está siendo su presidenta neutral políticamente. Entonces todo esto complica pues el panorama para el presidente, los argumentos de que le va a hacer más daño al país si lo vacan empiezan a verse entre comillas, y si el domingo, como dicen algunas redes sociales, algunos chismosos, va a haber una bomba, ya va a ser muy difícil que Vizcarra se salve. De todas maneras, por el momento Vizcarra se está salvando. No tienen hoy día viernes, la gente que más fervorosamente quiere cesarlo no tiene la mayoría calificada suficiente. ¿Cambiará eso si el domingo hay noticias, hay novedades? Lo veremos el domingo. ¿Lo veremos el domingo? No. Veremos el domingo si hay novedades, bomba, y veremos el lunes si efectivamente se produce la votación. Esto es lo que está ocurriendo en el caso Vizcarra. Regreso de inmediato. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él. De para tres. No hay nada mejor que casa. Bueno, Iquitos, les di un par de notas que hicimos en Iquitos la semana pasada. Y quiero contarles lo siguiente. En primer lugar, el movimiento en el aeropuerto para viajar a cualquiera de las ciudades donde se puede viajar está muy bien llevado, en parte porque hay menos gente que antes, evidentemente. Los requisitos que te piden para viajar son muy sencillos y elementales. Tienes que hacer una declaración jurada diciendo que no tienes COVID y que no has estado en contacto con personas que tienen COVID en los últimos días. Llevar tu mascarilla, pero tu protección también, tu escudo ese de plástico, tu escudo facial, y firmar esa declaración jurada. Trámite absolutamente sencillo. Dentro del avión también hay una serie de facilidades porque va menos gente. Va menos gente, eso hay que decirlo. Pero ya está comenzando a ir la gente. Por si acaso, el viaje que yo he realizado a Iquitos no ha sido auspiciado por ninguna entidad estatal. Lo digo esto
sin hacerle ninguna crítica a la entidad estatal que promueve el turismo. ¿Por qué? Porque se está promoviendo el turismo a Iquitos, Cusco y otras ciudades a través de entidades estatales. El Ministerio del Comercio Exterior me parece que lo está haciendo, invitando a gente de los medios a que visite esas ciudades. Me parece muy bien. Pero mi trabajo no fue por ese lado. Mi trabajo fue para traer material para este programa y para hacer un programa piloto de un programa de televisión que espero que salga pronto, que lo hacemos con Jaime Vázquez y que se llama, ya les he hablado un poquito sobre esto, Amazónicos hoy. Ahora, Iquitos. Iquitos, entrevisto al doctor, que ustedes recordarán, el héroe para mí, el héroe de la desinfección de Iquitos, el doctor Calampa. Y esto me cuenta de la cantidad de contagiados que ha habido. Él considera que ya tienen hace rato la famosa inmunidad de rebaño, y efectivamente, yo en Iquitos la veo a la gente tranquila, la veo a la gente regalada. Hay mucha gente, esto no digo que esté bien, pero digo, un poco habla de la confianza de la gente, que circula por la calle sin mascarilla, ¿ya? He estado en restaurantes en Iquitos con bastante gente. Los restaurantes se están rehabilitando, están volviendo nuevamente a sobresalir. Los hoteles para atraer turistas han bajado los precios, han bajado las tarifas. Yo en concreto estuve en un hotel muy bonito, que es el Hotel El Cauchero, que había rebajado sus tarifas. Hablando con los propietarios, nos contaban todo esto, cómo funciona el negocio del turismo. O sea que no viajar hoy día a una de estas ciudades no es un drama, no es una cosa terrible, no es una cosa peligrosísima, no es una cosa que yo no me trepo a un avión porque en el avión me voy a chocar con personas. ¿Te puedes chocar con personas? Bueno, yo no me choqué con ninguna porque el avión no estaba lleno. Pero te explican en el avión que hay una serie de facilidades para desinfectar el avión. En fin, el hecho es de que no hay que hacer un drama, no hay que hacer una tragedia. ¿Te puedes contagiar? Sí. Te puedes contagiar en todas partes, por supuesto. Sin embargo, dejó constancia de que, por ejemplo, el problema en Iquitos ya en este momento no es el COVID, sino otro tipo de enfermedades tropicales que ellos tienen allá de toda la vida, el dengue y otras más. Ese es el problema en este momento. Y que ahora tenemos acá también la famosa difteria. Estamos desinfectando y sin esta, ya no por el COVID, pero sí con esto. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, evidentemente, es que, como todo ha estado focalizado en el COVID, ha habido una serie de otras cosas que no se han podido chequear, pues. Que el sistema de salud no ha podido chequear. Sin ir más lejos, la tomografía que me han hecho a mí el otro día del cáncer, que me han extirpado a mí, como ustedes saben, de la encía, el ganglio, etcétera, debería haberse hecho antes, pero no se pudo hacer. Claro, mi caso no es que era de viva o muerte, felizmente. Pero no se pudo hacer por las razones del COVID. Y así en todas las clínicas y hospitales a lo largo y ancho del país. Lo de Iquitos, además, es una lección que nos da la gente cuando se pone las pilas y colabora, resuelve los problemas. La falta de oxígeno de Iquitos, fíjense la ironía, falta de oxígeno en el pulmón de la humanidad, en la Amazonía, increíble, ¿no? Se solucionó con iniciativas como la de este médico ejemplar, con la Iglesia Católica y con el sector privado, y entonces ellos pusieron planta de oxígeno y llevaron oxígeno. De manera que eso hay que hacerlo sin esperar que de arriba papá Estado nos diga yo te convoco y te... No, no, no. La bendición del Papa y de Dios y poco más. Y no del Estado, no. Y menos de que todos estemos esperando, aterrados, que el presidente de la República se digne solucionar los problemas. No es así, señores. Alma de esclavo no soluciona problemas. Alma de esclavo conduce a la muerte. Menos miedo, menos temor, menos pavor. Eso hay que decir sobre la gente. Regreso con una pregunta. ¿Qué diablos está pasando en las elecciones americanas? Increíble lo que estamos viendo ahí. Volvemos.
¿Se imaginaban ustedes todo lo que iba a pasar en las elecciones americanas? Creo que sí, ¿no? Porque la cosa estaba muy peleada y muy reñida. Y el frente anti-Trump estaba pues en todo su esplendor. Bueno, ¿por qué seguimos en situación de suspenso todavía? Por los recursos judiciales que está aplicando Donald Trump. ¿Por qué aplica estos recursos judiciales? Porque está cuestionando, uno, el voto por correo que ha llegado después de la fecha, según él, claro. Y dos, los cambios de votaciones súbitas que favorecen a Biden. Por ejemplo, la última, hasta el viernes, ¿no? El de Georgia, el de Atlanta. En Atlanta, que es una cantidad de delegados compromisarios electorales importante, Trump está bastante cómodo, pero después... Entonces Trump ha montado en cólera y ha habido una serie de recursos legales que están sucediendo. Ahora bien, va a ser muy difícil que Trump logre revertir la situación. Lo que ha pasado con Trump, entre otros factores, es que este año hemos tenido, o han tenido en Estados Unidos, una votación por correo enormemente elevada. Siempre se ha votado por correo. Quiero decir que el voto por correo no funciona solo en Estados Unidos, funciona en varios países, ¿eh? En Europa, por ejemplo, también. Pero en fin, acá ha sido demasiado elevada los votantes por correo. ¿Quiénes han votado por correo en Estados Unidos, además de los que siempre votan por correo? Ha votado la gente que le teme al COVID, pues, y que no quiere ir a las colas. ¿Y la figura de Trump cuál es? La figura de Trump es que no le teme al COVID. Trump estuvo haciendo que la gente trabaje, que vaya a trabajar. Y Trump, aunque en Estados Unidos es una república federal, no es tan presidencialista como es en el caso del Perú, pero en fin, hay cientos de miles de muertos en Estados Unidos. Entonces, lógicamente, la gente que ha votado por correo ha votado contra Trump por el factor del COVID. O sea, el COVID sí ha tenido una función en la campaña electoral americana. Más importante, fíjense lo que yo les voy a decir, que el racismo. El racismo se ha magnificado, porque la prensa lo ha magnificado. Pero el problema del racismo en las elecciones americanas ha sido un problema menor. Sí, señores, un problema menor, porque además hay estadísticas que establecen una serie de cosas contrarias a aquellos que dicen que la mayor parte de los muertos son negros, etc. Eso no es verdad. Pero en fin, otro tema. Entonces todo esto perjudica a Trump. Otra cosa que ha llamado la atención, y también me lo preguntaban ayer en una entrevista que me hacían en una radio, es que gran parte de las mujeres, la mayoría de las mujeres, ha votado contra Trump. Efectivamente. Pero eso no es tanto por el hecho de que a Trump se le acusa de abuso sexual o que mira mal a la mujer o todo lo demás. Es también por el COVID. Porque quien vela más por la economía doméstica y por la salud de los bebés es la mujer. Esto es así no porque a nadie se le ha ocurrido que sea así, sino porque la naturaleza humana es así. A través de la historia ha sido así y seguirá siendo así. Por supuesto, hay gente que no quiere hacerse cargo de los mayores y que dice que el Estado se ocupe, ¿no? Y que los viejos se vayan a un asilo. Pero en general, cuando el viejo está en la casa o el enfermo o la persona vulnerable, quien más se ocupa de estos aspectos es la mujer. Se preocupa más que el varón, porque eso está en su naturaleza humana. A ver si entendemos de una vez que no nacemos con el cerebro en blanco. Mentira. La tabula rasa no existe, señores. En fin, eso también ha apuntado contra Trump. De todas maneras, sorprendentemente para algunos, Trump ha aumentado enormemente su votación de las elecciones pasadas. El bruto, el antipático, el chocante, el gordo, el anaranjado, el pesado, etcétera, es hoy día más popular que en las primeras elecciones en las que ganó. Sí, esto no es una idea, no. Estos son numeritos, son cifras.
Entonces, esto es un mérito de Trump, es evidente. Sobre todo en medio de una pandemia. Él ha reactivado la economía. No se puede negar, señores. Así como no podemos negar que Bolivia ha vuelto a votar por el señor Morales a través de un ministro, por el partido MAS, por la banderita azul, etcétera, porque la economía de Bolivia estuvo como nunca. Así también hay que decir que Trump multiplica su votación gracias a que tuvo el coraje de reactivar la economía a expensas del COVID. Tengo más sobre las elecciones americanas después de estos segundos. Vuelvo de inmediato. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. And then I spent so many nights thinking how he did me wrong. And I grew strong, and I learned how to carry on. Oh, you're back from outer space. I just walked in and found you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, should have made you leave your key. If I'd known for just once, you'd be back to bother me. Going knock up, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd grumble? Did you think I'd lay down and go? No, not I. That was the fight. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I got all my love to give. I will survive. I will survive. Ahorita comento algo más sobre los Estados Unidos, pero antes quiero mencionarles que me ha llegado este libro que se llama Los Guardianes de Nazca, escrito por Christian Young. ¿Quién es Christian Young? Christian Young es un piloto de aviación, un piloto aéreo, pero que ahora es además escritor, porque además el libro está bien escrito. Este es un libro de intriga y misterio que tiene que ver con los ovnis y que tiene que ver con un piloto de avioneta, un piloto que está graduado y se queda sin chamba, se pone a buscar chamba. En fin, nos narra todo el mundo de Nazca, el mundo de las avionetas que hacen estos sobrevuelos para hacer las famosas líneas de Nazca, y tiene esto que ver con los extraterrestres y una serie de cosas más que son fantasiosas o no son fantasiosas, ¿ah? Vaya usted a saber. Un día, hace muchos años, con el Chino Domínguez, que en paz descanse, entrevistamos a la señora María Reiche, la descubridora pues de la línea de Nazca. Y yo le hice una pregunta que dije, estaba llena un montón de japoneses, cuando los japoneses todavía eran chatos, que ya no son chatos, tomando fotos como cancha. Bueno, yo estaba con el Chino Domínguez, pues no, que era con sus cámaras hacía maravilla, pero en fin, dije, le mando una pregunta a la señora María Reiche, que estaba con el brazo, ¿cómo se llama? Enyesado. Y su hermana, que una doctora, había venido a Alemania para atenderla. Bueno, ¿me mando con la pregunta o no me mando con la pregunta? Porque si de repente se va a ofender la señora y los japoneses me van a apoyar. Le dije, señora María, sí, me dijo, yo estaba al fondo, dígame, ¿las líneas de Nazca las han hecho los extraterrestres, sí o no? ¿Y sabe lo que me respondió la señora? ¿Quién sabe? Me dijo. Dejo constancia. Ahora ustedes me dirán, ¿estás mintiendo? No, le juro que es la verdad. ¿Qué testigos tengo? El único testigo que tuve de esto ya no está en este mundo, que es el Chino Domínguez. Los japoneses, ¿dónde estarán? Los fotógrafos, ¿dónde estarán? Y me parece que la hermana de la señora María no hablaba castellano. Pero en fin, Los Guardianes de Nazca, él comenzaba a leerlo, esto en diagonal, Christian Young, lo voy a leer con mucho detenimiento. Gracias, Christian, por habernos mandado ese libro. Hablando de extraterrestres, sigo con las elecciones americanas. ¿Ustedes podían pensar que en las elecciones americanas se podía alegar fraude? No podían pensar. Sí podían pensar, porque no es la primera vez que se alega fraude tampoco. En la elección de Kennedy versus Nixon, estamos hablando
poco después del primer debate, aquí lo tenemos en blanco y negro, el primer debate televisado presidencial que hubo en Estados Unidos fue Kennedy, que era el joven, etcétera, y Nixon, que era el Trump de la época, por llamarlo de alguna manera. La desgracia de Nixon fue que le crecía mucho la barba y no se había afeitado inmediatamente antes de entrar al set. Entonces se le vio una cosa mal maquillada, dicen que... Pero en fin, más allá de eso, se acusó también a los demócratas de haber hecho fraude en el estado de Illinois. Y hay una película, la película de Oliver Stone, dicho sea de paso, anti-Nixon, anti-Trump y anti todo esto. En esa película se ve que los asesores de Nixon le dicen, señor Nixon, o Richard, o Dick, Dirty Dick, le decían a Nixon después. Hay una serie de pruebas y evidencias de que la mafia, o sea, estamos hablando de la mafia de los discípulos de Al Capone y compañía, han tomado las mesas, han amenazado a los votantes, han hecho esto, que tengo testimonios de gente que dice, me han amenazado para votar por fulano, en este caso por Kennedy. Y Nixon le dijo, no toquen ese tema, porque no puede ser que en la principal democracia del mundo se cree la duda del fraude. Bueno, como la principal democracia del mundo ya está en decadencia y el imperio está en las finales, los imperios no caen de un día para otro, ¿eh? España no cayó de un día para otro, Roma no cayó de un día para otro, Inglaterra no cayó, en fin, el imperio americano, que es un imperio, tampoco. La Unión Soviética sí era lo más parecido a un imperio que cayó relativamente rápido, de eso vamos a hablar también en el programa. En fin, pero está en decadencia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que inmediatamente después de que se cierra el cómputo, se cierra la votación, salen los flashes en la televisión, igual que en el Perú. Y entonces salen las encuestas a boca de urna. Y en una serie de estados ganaba Trump. Georgia, Pensilvania, etcétera, Arizona, ganaba Trump. Pero ¿qué ha pasado? No estaban contando, en algunos estados no habían contado los votos por correspondencia y en otros el flash que da la TV se ve desmentido cuando llega el momento del cómputo. ¿Le suena a usted familiar? Recuerda la elección Fujimori-Toledo, que Toledo se había retirado. Recuérdelo. ¿Recuerda usted cuando Pinochet hizo el referéndum en Chile, que Pinochet se acostó pensando que había ganado? Pensó que había ganado. Porque las encuestas a boca de urna le dijeron, ha ganado, pues ahí usted el sí. Y no fue así. Cuando se despertó, ya estaba pedido. Tengo que ir a la pausa. Lo último sobre las elecciones americanas viene después. Regresamos. Bueno, y ahora la última parte del análisis o comentario de las elecciones en Estados Unidos. La última escena de estas elecciones, hasta el viernes, es la censura de los canales de televisión al presidente Trump en su mensaje. Esto es algo absolutamente insólito.
Una cosa es odiar a Trump y una cosa es odiar la libertad de expresión. En la tierra de los libres se practica la censura contra el señor Trump. Y si son capaces de censurar a Trump, los medios de comunicación ya son capaces de censurar hasta su madre, ¿no? Aquí, sinceramente, es una cuestión de principio. A Trump ya lo habían sacado de las redes sociales, Twitter lo había sacado. ¿A base de qué? A base de decir está mintiendo. La pregunta es, sí, pues puede ser que esté mintiendo, pero ¿quién juzga lo que es verdad y quién juzga lo que no es verdad? Está de moda la palabrita fake news, pero esa palabrita fake news está siendo aplicada por los poderes mediáticos para silenciar a la gente indeseable. Esa es la verdad, es una forma de censura. Y el caso de Trump es increíble. Estaba dando un mensaje al país, hablando, no un mensaje al país, una declaración de prensa en la que contaba que había fraude electoral. Bueno, sí, pues él dice que hay fraude electoral. Bueno, ¿y cuál es el problema? No, que está empleando argumentos falsos. Bueno, ese es tu criterio. Déjalo hablar al señor y después que haya terminado de hablar, le sacas la chochoca en tu columna de opinión. Pero por favor, señores, el ABC de la libertad consiste en distinguir entre la opinión y la información. Cuando la opinión tapa la información, estamos en una dictadura mediática. Esto vale para Estados Unidos, vale para el Perú y vale para la Cochinchina. Los canales de televisión americanos que han estado jactándose de que ellos no son como Rusia, porque en Rusia han amordazado a los opositores, amordazan al presidente. Lo cortan y sale un locutor diciendo estos son fake news y por lo tanto no le damos pase porque están mintiendo. Oye, nunca he visto una cosa igual, ¿eh? Sinceramente se lo digo. Jamás en los Estados Unidos pensé yo que se podía llegar a eso. O sea que eso es una cuestión muy delicada que nos está indicando pues que estamos viviendo ya los días finales de lo que otrora fue un imperio de libertad. Land of the free, la tierra de los libres. Land of plenty, la tierra de la abundancia. Entre ellos, de la abundancia de la libertad. Realmente muy lamentable. Y hago ese comentario no por supuesto en defensa del señor Trump, porque si la censura hubiese sido contra el señor Biden o contra su exactamente el mismo caso, es inadmisible. Inadmisible. Señores, hasta aquí el comentario sobre las elecciones en los Estados Unidos. Regresamos a nuestra realidad, nos vamos al Cusco. Hay un movimiento de mujeres en el Cusco, están organizando una serie de actividades de índole cultural que me parece interesante descartar. Frida Ibáñez nos manda este reporte en el Cusco. Vamos a conversar con Ana Correa, fundadora del Warmicuna Raimi, que ya tiene varias ediciones. Este año por la pandemia se está realizando de forma virtual, pero con un éxito asombroso, con talleres, presentaciones, acciones virtuales. Hay también mesas de diálogo dentro de todo esto. ¿Qué tal, Anita? Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Qué lindo, estamos muy contentas porque estamos realizando esta versión, hemos podido realizarla de manera virtual, como tú cuentas. ¿Cómo nace la idea de hacer este festival para mujeres en teatro? ¿Cómo es que se te ocurre hacer esto? Mira, comenzó en el 2012, fuimos invitadas Débora Correa y yo, que tenemos una obra que se llama Kaipunku, esta puerta, que da testimonio de las mujeres que fueron violadas durante la época del conflicto armado interno en Huancavelica, ahora están en juicio, porque ahí se instaló un cuartel del ejército y hubieron muchísimas violaciones de niñas, de mujeres de diferentes edades. Entonces ahorita están en un juicio
con aquellos que estuvieron en esa época ahí. Entonces, nosotros fuimos invitadas para, en noviembre, para el Día de la No Violencia contra la Mujer, llevamos eso, llevé Rosa Cuchillo, que es de dirección de Miguel Rubio de Yuya Shani, y las dos hicimos talleres con mujeres, y nos plantea esta organización qué podríamos hacer para el Día Internacional de la Mujer, porque gustó mucho los trabajos, lo que hicimos, entonces nosotros le planteamos para regresar en marzo a Cusco y le dijimos, hagamos una fiesta de las mujeres. ¿Cuál era la intención? La idea era partir de nuestros ejercicios teatrales, del trabajo técnico de las artes escénicas y empezar a compartir estos ejercicios para que haya una reconciliación de las mujeres que habíamos sufrido violencia de cualquier tipo, ¿no? De una reconciliación con tu cuerpo. El Warmicuna Raimi nos permite visibilizar esos trabajos que juntos son no sé, pues son un sembrío maravilloso de flores. Así y aparte de eso, los talleres que tú me dices, ¿no? Y te cuento una cosa, que en el Warmicuna Raimi siempre invitamos mujeres de otros oficios, o sea, parte de las artes escénicas, pero han estado invitadas tejedoras, bailarinas, criadoras de cuyes, ¿no? Entonces, nosotras pensamos que mujer es mujer. E incluso en el del año pasado hubo una niña de colegio que venía con su mamá, porque su mamá no tenía con quién dejarla, y se integró dentro de la obra. Entonces, rompimos la barrera de la edad, ¿no? Y rompimos esa idea de que solamente las mujeres de artes escénicas nos juntaban. Todo esto se da ¿en dónde? En Cusco. Es otra de las cosas maravillosas. Esto nace en Cusco y está dirigido desde el Cusco. Entonces, yo, que he sido fundadora, que ya soy adulta mayor, ¿no? Yo siento que después de varios años de trabajo, ya las jóvenes, ¿no? Cusqueñas, están dirigiendo y conduciendo este encuentro, y felizmente habíamos logrado un apoyo de Iberescena para este año, primera vez que lográbamos un apoyo, porque todo lo anterior ha sido autofinanciado, Sí, pues. ¿no? Y esta vez sí nos permitió hacer este trabajo por la virtualidad, y estamos superando la incomunicación, y estamos superando la distancia, y se está integrando Argentina, Chile, Ecuador y Perú. A pesar de la distancia, hay una fuerte energía femenina que estos días he sido testigo que se ha movido de una manera muy deliciosa. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte por Rosa Cuchillo, magnífico trabajo, así como el de todas las teatristas que se han presentado todas estas noches. Rosa Cuchillo es una dirección de Miguel Rubio y es la producción del grupo. Y es maravilloso porque con Rosa Cuchillo pudimos tomar el espacio del mercado, y el mercado, no fuimos a invadirlo con nuestra propuesta, sino el mercado nos dio la alternativa del espacio, del tiempo, de la acción, ¿no? Y entonces alquilamos a las 5 de la mañana los espacios de 2 metros por 2 metros que alquilan todas las mujeres en los mercados, en los mercadillos, y nos hicimos una mesa estudiando los espacios, porque la idea era insertarte como si yo fuera también una vendedora, pero en este caso yo estaba ofreciendo un relato, ¿no? Un relato danzado, porque si te das cuenta es una actriz danzante. Yo cuento primero la pequeña anécdota basada en el libro maravilloso de Oscar Colchado Lucio, pero yo tenía el reto de pasar eso a mi cuerpo, y en 20 minutos, porque la gente al mercado va a comprar, la gente no va a ver una obra, y una de mis motivaciones es poder contarles a las mujeres que venden y que están ahí toda la vida, ¿no? Y se pasan desde las 3 o 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde que guardan mercadería, y al día siguiente lo mismo. Y entonces yo puesta ahí a 1 metro de altura, y lograr la comunicación con los ojos, con cada una de ellas, que en la mañanita a las 5 hemos estado armando nuestros puestos, ¿no? Y ya nos hicimos amigas, y entonces verlas a ellas, eso también es maravilloso. Hablar de Lucho Castro, ¿no? Y también hablar
de Silvia Rivera Cusicanqui, aymara boliviana, ¿no? Y Lucho, que para mí es un amauta cusqueño, Claro, que nos hablan de este tiempo como el Pachacuti, ¿no? Y que estamos en un umbral brumoso donde muchos es cambios. indispensable la energía femenina, ¿no? Es un momento de cambio. Lucho me dice, esto empezó con la muerte de Huayna Cápac, justamente en una pandemia, porque se vienen las ratas en los barcos, ¿no? Y vienen los Claro. contagios, las enfermedades que no conocíamos, ¿no? Y entonces él muere en el 1520 y son 500 años, ¿no? Hasta el 2020. Y aquí en este Pachacuti se cierra un ciclo que nos da la oportunidad de pensar que la nueva normalidad debe ser distinta, o sea, no seguir luchando por regresar a la normalidad que no nos ha dejado hospitales, que no tiene fondos para la educación, que todavía no hay ningún apoyo para la cultura, ya hay concursos, ya ganaron, no ganaron, pero todavía no llega el apoyo, estamos a 250 días de pandemia, ¿no? Y entonces esa normalidad no queremos otra normalidad, y nos da la oportunidad o a seguir siendo lo que éramos y quizá peor, o de soñar y de construir un nuevo momento donde podamos reparar y camino al bicentenario, ¿no? Yo creo que el teatro siempre ha hecho reparaciones simbólicas, en general el arte, en general, Sí, ¿no? Formas curvas, Porque el ondulantes Estado y muchas veces ha retorcidas. estado ausente en este país. Ondulante. Entonces, Sutil. ¿quién nos repara? ¿No? Y el La arte es tierra un es mi espacio de elemento, reparación y me siento simbólica, una con y ella. todos estos espectáculos que estamos Ingreso haciendo, cada como vez bien más dices tú, profundo, se está lento, retransmitiendo en los canales de televisión de cada toda vez la más región al del interior. Cusco. Entonces, eso es importante, Me uno a ¿no? la Esa oscuridad integración, sin esa miedo, conexión de llegar a disfrutando todas su estas cobijo. mujeres, hombres y mujeres, porque Me aquí nos toca recuerda al vientre construir de mi en madre. adelante masculinidades no machistas, ¿no? Y Dejo las hay caer muchas. lentamente todo ¿Para mi qué? cuerpo a Para la que tierra, nuestras nuevas vuelvo a la generaciones posición de fetal. niños y de niñas tengan Respiro la profundamente. fortaleza de poder caminar de una manera más libre, ¿no? Sobre todo nuestras niñas. Necesitamos tener dentro de la historia a nuestras heroínas y a nuestras mujeres que aportaron en la lucha libertaria visibilizadas. Bien claro, estas son mis ancestras, a ellas las admiro, en ellas me inspiro. fantástico. Mucha fuerza, entonces, y espero verte el próximo Guarmicuna para darnos un abrazo en persona. Gracias, Anita. Sí, nos vemos, nos vemos. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. canto porque la guitarra Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. El día 9 de noviembre se va a cumplir un aniversario más de la caída del muro de Berlín. Recuerde usted el muro de Berlín. Recuerde usted que esto ocurrió el 9 de noviembre de 1989. Un poquito de, mientras vemos estas imágenes, un poquito de historia. Usted sabe que al terminar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando cae Berlín en manos de las tropas soviéticas, bueno,
se produce la rendición incondicional de Alemania, se produce el suicidio de Hitler, sí se suicidó por si acaso, todavía hay gente que no ha muerto, se fue a Sudamérica, no hagan tonterías, él sí se suicidó. Bueno, se reparten las potencias que habían ganado la guerra, se reparten Alemania en zonas. Y entonces hay una zona que es la Alemania Oriental, que queda en manos soviéticas, y el resto de la Alemania queda en manos de Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. La potencia dominante era los Estados Unidos, la potencia dominante de Occidente, y la potencia dominante comunista, por supuesto, la Unión Soviética. Pero la ciudad de Berlín es un caso especial. Y entonces en la ciudad de Berlín se hace zonas, hasta que prácticamente quedan básicamente dos zonas. La zona de Berlín Occidental y la zona de Berlín Oriental. La zona de Berlín Oriental, y en general de Alemania Oriental, Berlín físicamente queda dentro del territorio de Alemania Oriental, pero es una ciudad autónoma. Pero en fin, la parte oriental de Berlín Oriental era la parte pobre de Berlín. ¿Qué ocurre con la Berlín Occidental y con Alemania Occidental? Viene el Plan Marshall de los Estados Unidos. Ese Plan Marshall es el que salva a Europa Occidental de caer en las manos del comunismo, cosa que era posible. En Italia el Partido Comunista era muy fuerte, lo mismo que en Francia. Y entonces con el Plan Marshall los Estados Unidos meten miles de millones de dólares y Alemania Occidental comienza a levantarse de sus escombros, mientras Alemania Oriental seguía siendo un país muy pobre y destruido. Entonces de Alemania Oriental, o sea, la Alemania bajo control soviético y control del partido que se forma, un partido comunista en realidad con otro nombre, la gente comienza a marcharse al lado occidental, pues, porque lógicamente ahí había chamba, ahí había plata, ahí había, en fin, una serie de cosas, porque era el Plan Marshall de los americanos. Y entonces, en un determinado momento, el sector comunista de Alemania y la Unión Soviética y todo el bloque soviético van a tomar una decisión en el año 1961, hacer el famoso muro de Berlín. ¿Qué había pasado en Alemania Oriental o comunista? En el año 53 hubo una rebelión de la clase obrera alemana, por las condiciones de vida eran muy trágicas, muy pobres. Había hambrunas en Alemania comunista, que era la parte más pobre de Alemania antes de la guerra también. Y entonces hay rebeliones que son reprimidas a sangre y fuego, esas rebeliones, pero con esas rebeliones mucha gente se va, huye hacia Alemania Occidental. Y se va además un montón de... Pero no solamente se va gente, digamos, de clase media alta, no. Se va gente de la clase obrera también. Y se va mucho ingeniero, mucho técnico. Hasta que el año 61 deciden construir el famoso muro de Berlín. Se calcula que antes de la construcción del muro, 4 millones de personas se van al otro lado. Después del muro solamente 5.000, porque si tú querías saltar el muro, te reprimían a sangre y fuego. Y hay un montón de incidentes de gente que se quiere escapar, pero la matan. Hay películas sobre esto. Ponen túneles, traen globos aerostáticos, en fin, tratan de escaparse hacia el otro lado. Todo esto va a entrar en crisis. Había algo que era importante. Lo digo que yo, estando un día yo en la Alemania, en el Berlín Oriental, veía televisión, como lo hacía todo el mundo, también había estado en el Occidental, pero todo el mundo veía la televisión de Berlín Occidental. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Aunque el nivel de vida de Alemania comunista había subido bastante, de todas maneras tú prendías pues tu televisor y veías que había al otro lado Mercedes-Benz como cancha, pues, y todo el mundo era millonario. Entonces decías, hemos mejorado, pero por favor, somos unos pobretones comparado con nuestros hermanos del lado capitalista. Y por eso vienen todos los problemas. Hasta que llega el momento en el que va a caer el muro de Berlín. De eso hablaremos después.
Bueno, el llamado bloque socialista o el socialismo real o el comunismo en Europa va comenzando a decaer. Se van produciendo una serie de disturbios. Por ejemplo, tiene usted el caso de Polonia con el grupo de Lech Wałęsa llamado Solidarność, Solidaridad, ese que amparaba al Papa. El Papa Juan Pablo II, polaco, cumple un papel muy importante en la caída de este sector de Europa, a través del movimiento Solidaridad que se rebela contra el régimen. Y en la Unión Soviética, o sea, lo que diría Rusia, más una serie de otras repúblicas, llega al poder Gorbachev. Y Gorbachev es un hombre decisivo para el futuro de la humanidad. ¿Por qué? Porque él comienza a aplicar una serie de reformas dentro de la Rusia comunista y de la Unión Soviética. Entre ellas, la famosa perestroika. Entre ellas el famoso glasnost, la transparencia. La gente comienza a criticar al régimen. Se comienza a incentivar que haya mercados privados para abastecer de alimentos. Yo viajo a la Unión Soviética justo en ese momento, cuando ya se veía que se caía todo. Viajamos con el chino Domínguez, hacemos un reportaje prácticamente los últimos años ya de la Unión Soviética. En los Estados Unidos estaba el presidente Reagan. El presidente Reagan había sido un actor de Hollywood, la verdad, de segunda categoría, pero que muchos lo recuerdan hasta hoy como el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, por lo menos después de Roosevelt, el presidente Reagan. Entonces comienza la cuestión. Y hay un momento en el que se van reuniendo Reagan y Gorbachev para hacer el tratado de paz, para que no proliferen las armas nucleares, para llegar a la distinción. ¿Qué quiere hacer Gorbachev? Gorbachev quiere hacer lo siguiente, o Gorbachev en la Unión Soviética, ya que por favor no queremos gastar tanta plata en armamento, porque esta plata yo la quiero aplicar para que la gente mejore su nivel de vida, por favor. La gente coma mejor, la gente, en fin, mejore. Entonces él por eso quiere hacer la paz con Estados Unidos a todo precio, a toda costa. ¿Para qué? Para que ya no se produzca esa sangría de divisas que significaba el presupuesto soviético tambaleaba por los grandes gastos militares nucleares. Eran potencias nucleares tremendas, Estados Unidos y la URSS. La URSS era la primera potencia nuclear, ojo. Entonces, la apuesta que él quiere hacer es esa. Pero, en fin, esto desata dentro de la Unión Soviética una serie de contradicciones y al final hay una famosa frase de Reagan que le dice Mr. Gorbachev, Mr. President o Mr. General Secretary, señor secretario general, abra usted el muro, derribe usted el muro. Y efectivamente, da la orden prácticamente Gorbachev a Alemania Oriental, que había cambiado también, el partido había cambiado dentro de Alemania Oriental, de que ya no impidan que la gente pase al otro lado, abran las puertas. Había habido siempre circulación en tren, en automóvil, pero limitada. Ya no impidan que nadie pase al otro lado. Y los alemanes orientales comienzan a pasar al otro lado. Y los jóvenes más aguerridos o más bochincheros comienzan a tirarle martillazos al muro y el muro se va cayendo. Después se va a vender, muchos años después, pedacitos de muros, ¿no? Como souvenir. Cuando uno viajaba a Alemania, ya unificada, veía que había una serie de cosas de la era comunista. Y, entre otras cosas graciosas, pedacitos del muro. Claro, una serie de vivatos también habían inventado pedazos de piedra y le decían, esto viene del muro, ya ¿cuánto es $30? Era mentira, pero no importa, porque el muro ya se había acabado. O sea, es como acá cuando vamos a un sitio determinado y nos dicen, bueno, acá le voy a traer un pedazo de la túnica de Macocapa. Por supuesto, es una falsedad, pero en fin, nos gusta que nos engañen. Bueno, y así que se produce la famosa caída del muro de Berlín. Esto ocurre el 9 de noviembre del año 1989, comienzan a circular los automóviles y luego se producirá la unificación de las dos Alemanias. O, si usted quiere ser un poco más cínico, Alemania Occidental compra Alemania Oriental. Y cuando digo compra, no lo uso como una metáfora ideológica, lo digo como una metáfora económica. Porque ¿cómo se produjo la unificación? Alemania Occidental, que era la del billete,
le dijo a sus paisanos de Alemania Oriental, le cambio 1 a 1 el marco. Y los marcos de Alemania Oriental, que en el mercado no valían nada, pues hombre, nadie te da un mango por eso, van al banco y te los cambian por marcos de la moneda más fuerte del mundo. En esa época era el marco alemán occidental. Y un montón de gente se hizo rica cambiando su paquete de billetitos de monopolio que tenía, que eran los de Alemania Oriental, fue al banco alemán occidental y eso se lo compraron y le dieron moneda de verdad. De ahí salieron ricos. Más en el programa inmediatamente después. In a garden in a house of love, sitting lonely on a plastic chair. The sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay. A little girl, a little guy, in a church or in a school. Little Jesus, are you watching me? I'm so young, just 18. She shine on. She shine on. She shine on. Oh, she shine on. She shine on. She shine Quiero decir una palabra sobre un amigo periodista que lo está pasando mal, la verdad. Se trata de Ricardo Gómez Palma. Ricardo Gómez Palma es un acreditado periodista de RPP Noticias con muchos años de trayectoria. Ha tenido la mala suerte que uno de estos fiscales estrella lo ha sacado diciendo que había cobrado una plata, me parece que a un grupo parlamentario de Keiko Fujimori, por hacer media training, o sea, para entrenar a la gente en cámaras, etcétera. Y entonces no se sabe bien cuál es el motivo por el cual ha salido esta... Que lo ha hecho, sí lo ha hecho, evidentemente. Lo ha hecho y además lo ha cobrado con un recibo. O sea, no hay lavado de dinero, no hay ninguna de estas cosas, dicho sea de paso, ¿no? Por supuesto, la empresa lo ha tenido que suspender en sus funciones mientras investiga el caso, ciertamente, ya que esto ha salido, pues, lo ha lanzado fiscal al aire y ha salido en todas las redes sociales. Pero de ahí a decir, como está diciendo mucha gente en las redes sociales, de que es un mermelero, de que es un trafero, eso es mentira radical, señores, y la desmiento. Y a ver si los señores fiscales, que son tan celosos para guardar cierta información, no son tan dadivosos para soltar otra información, sabiendo que con eso se deshacen de potenciales críticos el periodismo, hablando de libertad de expresión. Oscar Benítez, desde La Plata, Argentina. Hola, ¿cómo están? Aquí Oscar Benítez desde Buenos Aires, Argentina, una vez más para Chema Dominical. Hace solo un par de días, el 5 de noviembre para ser más exactos, se celebró aquí en Argentina el Día de la Cumbia Santafesina. Es decir, el día en el que se celebra a la cumbia que nació, se originó en la provincia de Santa Fe, una provincia ubicada aquí en el centro de nuestro país. Y no es muy común que las autoridades, el Estado, las instituciones declaren o celebren el día de un subgénero tropical, pero es cierto que la cumbia es muy pero muy importante para la cultura de nuestro país y de toda Latinoamérica, y la cumbia santafesina es particularmente importante para la historia de la música tropical argentina. Lo que resulta más interesante todavía es que el día de la cumbia santafesina no celebra a un grupo o alguna fecha de algún disco o algo por el estilo, sino que es el día del fallecimiento del primer productor de la cumbia
cumbia santafesina, un emprendedor, un visionario, un soñador, si se quiere, que fue fundamental para el desarrollo de la música tropical en Santa Fe. Una persona que empezó con un kiosco en la ciudad capital de la provincia, kiosco que después se transformó en una tienda de discos, que terminó hipotecando para grabar el primer disco de la cumbia santafesina en el año 1976. Lo cierto es que hoy no solo existe un Día Nacional de la Cumbia Santafesina, sino que hay cientos y cientos de grupos que mantienen viva esta tradición musical, y además existe un enorme festival que se realiza todos los años y al cual acuden miles y miles de personas. La cuestión es que la música tropical llega a la provincia de Santa Fe en los años 60, pero en ese momento eran grupos que más que nada imitaban el sonido de algunos grupos colombianos que tenían gran éxito por esta zona, o sonidos que venían de la capital del país. En general no eran grupos que tenían una identidad propia. Sin embargo, un grupo ya resaltaba en esa escena, un grupo que se hacía llamar el Sexteto Palmeras y que poco tiempo después pasaría a llamarse Los Palmeras gracias a la visión de Chani, y además pasaría a ser uno de los grupos más importantes de la música tropical argentina, uno de los más conocidos y uno de los más convocantes, incluso más allá de los géneros, de los estilos y de las clases sociales, una institución de la música popular de nuestro país. Chani vio el potencial de este grupo ya en sus inicios y por eso hipotecó lo único que tenía, que era su tienda de discos, y con ese dinero llevó al grupo a grabar a uno de los mejores estudios de la ciudad de Buenos Aires, de la capital del país. Estamos hablando de los estudios Ion, en lo que sería no solo el primer disco de un grupo de cumbia santafesina, sino el primer disco de un grupo de música tropical que no sea de Buenos Aires. Solo 2 años más tarde, un amigo de toda su vida llamado Juan Carlos Denis le acercó una idea que era realmente muy loca en ese momento, que era un grupo que no sonaba a nada de lo que se había tocado y grabado hasta ese momento en Argentina. Era el grupo Los del Bohío, y ellos hacían una cumbia que no estaba basada ni en el acordeón ni en el teclado, sino en el sonido de la guitarra. Un experimento musical muy similar al que hizo Enrique Delgado Montes con Los Destellos 10 años antes en la ciudad de Lima, en el Perú, pero en este caso en la ciudad de Santa Fe, y con gran influencia de los ritmos folclóricos rioplatenses y de las guitarras folclóricas de Argentina. Chani dudó muchísimo en grabarlo porque realmente no se sabía lo que podía pasar con ese grupo, pero finalmente graba el primer disco de Los del Bohío llamado A Mi Gente, que fue un boom particularmente en la zona sur del conurbano bonaerense, donde se desarrolló todo un movimiento musical en relación a la cumbia santafesina con guitarra. Esta segunda hazaña de Chani realmente lo termina de convertir en el padre de la cumbia santafesina, siendo el responsable de los primeros pasos de los 2 grandes géneros o subgéneros tropicales que conforman la tradición musical de la cumbia en Santa Fe. A partir de ese momento, Chani se dedica a grabar y a promocionar a innumerables grupos de toda la provincia hasta que muere a principios de los años 90. Incluso en ese momento, la cumbia no tenía todavía el prestigio y no gozaba de todas las reivindicaciones que tuvo desde hace algunos pocos años nada más, parte de las cuales es que se celebre cada 5 de noviembre el Día de la Cumbia Santafesina desde el año 2014. En el año 2018 el gobierno de la provincia de Santa Fe decide celebrar los 45 años de carrera de Los Palmeras, sin dudas el grupo más grande, más importante de la cumbia santafesina, con un proyecto único en el país: la grabación de un disco en vivo junto a la Filarmónica de la provincia de Santa Fe. La riqueza de los arreglos y el compromiso, el entusiasmo de los músicos de la Orquesta Filarmónica, de los músicos de Los Palmeras, dieron lugar a una grabación histórica que se realizó un 8 de octubre en el centro de la capital de la provincia de Santa Fe. Solo un año más tarde fueron invitados a realizar el mismo concierto en el Obelisco, en lo que fue sin dudas la noche máxima de la cumbia santafesina y la consagración de 45 años de historia de música tropical en Santa Fe. Los voy a dejar con parte del registro de esta noche histórica de la grabación del disco en vivo de Los Palmeras junto a la Orquesta Filarmónica de Santa Fe. Esto se llama Por Primera Vez, estos son Los Palmeras y esto es cumbia santafesina. Los despido hasta la próxima y espero que lo disfruten. Te han besado en la boca por primera vez, te han hablado de amores por primera vez y te han dicho te quiero por primera vez.
estás enamorada. Por primera vez te pintaste los labios por primera vez y en tu carpeta está el nombre de él. Estás enamorada por primera vez, no te importa de nada por primera vez. Te han besado en la boca por primera vez y te han hecho el amor por primera vez. Qué distinta te sientes, hoy te crees mujer, no lo puedes creer. Te han besado en la boca por primera vez y te han hecho el amor por primera vez. Qué distinta te sientes, hoy te crees mujer. Y para terminar el programa he recurrido a mi archivo, parezco un viejo, viendo cómo era yo de joven, tampoco era tan joven pues, pero esta es una nota que le hago en el programa Chema a las 10 de RPP TV a un gran peruano, un gran muchacho, un amigo, Daniel F. Este es un ícono, es un rockero de culto prácticamente ya acá en la música peruana. Esta es la entrevista que le hacemos, si no me equivoco, hace más de 10 años, ¿no? O 10 años por ahí. Fácilmente 10 años. Ustedes se van a dar cuenta ahí que me está fallando el coco. A ver si me despido como Dios manda esta. ¡Uy! Ya. Salud. Hasta luego. Ella era extraña, conversaba con el viento, le tenía miedo al tiempo, se peinaba en madrugada para recibir al sol, se sentaba en la ventana y dibujaba en los cristales con sus manos una cárcel para atrapar al sol. Y en su mirada se tenía la... Señoras y señores, Daniel F. está con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo te va? Llega Daniel F. y me dice, ¿qué librazo es ese que tienes ahí? Y le digo, es el cuy de mi amigo Juan Acevedo, que me lo acaba de dejar aquí, y que tiene todas las tiras antiguas del cuy. ¿No? En la primera tira famosa es cuando se presenta el cuy prácticamente en público y se encuentra con este personaje que es el alter ego de Juan de alguna manera. Capítulo 1, los inicios de esta paginita que tienes acá. ¿Te acuerdas de esto tú, no? Sí, claro. Eras jovencísimo. Ahora eres joven, pero antes eras jovencísimo. No, eso era ya lectura obligada. Ya. Lectura hasta obligada. ahorita es lectura Ahí obligada. está, por ejemplo, ¿no? Las primeras tiras del cuy. Bueno, qué tiempos aquellos, qué recuerdos. Él tenía... ¿Cómo te... Sí, perdón. Él tiene una tira ahí que la voy a incluir en un escrito que estoy haciendo, ¿no? Donde hay una manifestación ahí, están pidiendo aumento de sueldo, todo, y hay dos militares conversando. Y uno de ellos dice, a esta gente hay que meterle bala. Y el otro contesta, a esta gente hay que meterle fútbol, ¿no? Esa es la gran solución que siempre dan los gobiernos dictatoriales. Bala fútbol. Sí. ¿Cómo te recuerdas tú en esa época, como un jovencito que estaba empezando en estas cosas? Sí, pues, era un poco el despertar hacia la política, hacia las cuestiones sociales, ¿no? Ver lo que los medios de comunicación en ese tiempo, que estaban totalmente tomados por los militares, no te mostraban, ¿no? Entonces habían estos pequeños oasis ahí donde uno se podía meter en esto que es el cambio, ¿no? Que es la conciencia política, ¿no? ¿Desde cuándo tenías la idea del rock, de la música y de la banda? Creo que
Desde siempre, ¿no? En mi casa siempre escuché rock. El problema fue que yo comencé por la parte filosófica del rock. Yo comencé escuchando Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd, claro. El primer disco que escuché y que me impactó fue uno que se llama Madre de Corazón Atómico. Claro. Entonces, Ese de la vaca, ¿no? Claro. El de la vaca. El de las vacas. El de las vacas. Claro. Vaya, el de las Y- vacas. Tremendo disco. Sí, Uy, ese disco. o sea, cuando vengan era los un vuelo marcianos, esos discos, siempre he ¿no? dicho, cuando vengan los marcianos, hay que darles ese disco. Seguro, Creo que claro, seguro. Para que vean que todavía la humanidad tiene esperanza, ¿no? Y de que es capaz de hacer cosas bellas, ¿no? Era tremendo ese disco. Sí, Pues. es tremendo. ¿Por qué te impacta tanto ese disco a ti? Por el tremendismo de la música de repente, por lo épico, Lo épico. por los instrumentos no tan usuales en el rock, que siempre era pues, guitarra, bajo, batería. De pronto aparecen cornos, violas, violines, coros, y me quedé totalmente impactado. Yo tenía 10 años ahí, entonces por ahí fue un poco mi ingreso ¿Cómo, hacia el rock, ¿no? ¿Cómo llegas a escuchar ese disco tú? Este disco, por lo que me cuenta su dueño en ese tiempo, dice que se encontró con un taxista y de pronto, como el taxista era pelucón, ¿no? Estoy hablando de 1970, comenzaron a hablar de rock, de música. El dueño del disco te lo contaba a ti. El pata que trajo el disco a la casa. El que trajo el disco a la Sí. casa, ok. De pronto comenzaron a conversar sobre música y el taxista le dijo, tengo unos discos que acaban de llegar de Inglaterra, así que vamos a escucharlos. Y el taxi volteó, se va para otro sitio, se va para la casa del taxista. Bueno, eran otros tiempos. Y el taxista le presta estos discos a mi amigo. Entonces este amigo llega a la casa con los discos de Pink Floyd y varios más, ¿no? Y todos nos quedamos anonadados, alucinados, ¿no? Habíamos escuchado Beatles, Stones, Cream, The Who, Woodstock, pero esto era ya demasiado, ¿no? Esto era tremendo, ¿no? Tremendo. Una experiencia Sí, que te ha marcado, pues, indudablemente, ¿no? sí, claro. Bueno, después ya tú tienes la banda propia, digamos. Sí, Que es de algún modo una aspiración de todo rockero, darle su tono personal a esa banda. sí, pero de repente era muchos sueñan con jugar de repente un equipo profesional de fútbol, Claro. ¿no? o salir en televisión como actor, ¿no? Claro. Mi sueño era pues tocar en un escenario algún día, ¿no? Claro. Mis canciones, ¿no? Y bueno, se dio, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que ocurrió Esto fue ese inicio? en agosto del 83. Agosto del 83. Ya cerca de 30 años. ¿eh? Cerca de 30 años. Llevas 30 años en escena. Sí, más o menos. Es tremendo. Sí. No son muchos los rockeros que pueden decir eso. ¿Ah? Bueno, ¿será que no todos son tan ociosos como yo Claro. o tan tercos? O tan tercos, Sí. ¿sabes? Porque claro, hay muchas bandas que inclusive antiguas, más de los años 60, etcétera, cuyos integrantes han estado un tiempo en eso, Claro, era muy respetablemente. ¿eh? Claro, sí, ¿no? sí, de hecho. Estamos, el otro día vi este documental, no sé si lo he visto, Psychomanía, Claro. de los Los Psychos, Psychos, claro. una cosa tremenda, ¿no? Sí. Antes que tú, por supuesto, claro. antes de que tú nacieras, inclusive en algunos... Más o menos. Eras sí. muy pequeño. Sí, sí, era muy chico. Y ellos hoy día son personas que están en otra cosa. Ahora, de vez en cuando se reúnen a tocar. Claro. Y no hace falta ir tan lejos, porque gente que con los que he trabajado en los 90 A ver, ya a no ver. están, o sea, ya no están. ¿no? Sí, pues. En los 80 tampoco, o sea, ya simplemente asumieron su rol que les correspondía y la música ya pasó a otro plano, ¿no? Simplemente alguien que escucha música y se acabó, ¿no? Dijiste, ¿por qué estoy tanto tiempo? Y me dijiste, lo primero que te salió fue porque soy muy vago. Pero, ¿eso es una broma? No, bueno, yo Más o menos. soy bastante trabajador, eso sí. Eres muy O sea, trabajador, tengo una disciplina que la conservo hace muchísimos años. Me levanto súper temprano, de frente a componer alguna cosa que se me ocurra, o a la computadora a comenzar a escribir, o me meto de frente al Facebook y ya no salgo hasta el día siguiente, ¿no? La gente del Facebook siempre me ve ahí, ya sabe que paro ahí, no tengo ese pequeño gran vicio. ¿Y la plata? ¿Perdón? La plata. Menos mal que no... Bueno, a veces viene, a veces no viene, ¿no? ¿Ahorita cómo estás? Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Has tenido épocas muy malas? De hecho, sí. Sí, de hecho que sí.
¿No te como todos. arrepentías de lo que hacías en esas épocas? No, terribles? bueno, yo siempre he estado trabajando, ¿no? Fuera de la música he estado haciendo otras cosas, ¿no? Sino que también ha habido tiempos en que tampoco había esa otra cosa, ¿no? Entonces uno estaba mirando el cielo y mirando las calles, ¿no? O sea, sin saber a dónde ir, ¿no? Sin saber a dónde ir. Tiempos súper duros, ¿no? ¿Y eso te permitía componer algunas cosas súper duras también? Al contrario. Que reflejaban esas Al situaciones. contrario, hay un mito acerca de eso, ¿no? De que uno hay que estar muy mal para hacer buenas canciones, ¿no? Ya, correcto. Y para mí eso es un mito. un ¿no? mito, Eso ¿no? está mal, ¿no? O sea, yo creo que hay que estar bien para poder trabajar con más tranquilidad, como para poder volcar realmente todo lo que se quiere contar en una canción. Una canción, de repente, a maestros como Polo Campos les puede demorar 3 minutos hacerlo. Sí, fenómeno. Pero a mí, de repente, yo me voy a demorar, no sé, 6 meses haciendo una canción, ¿no? El proceso creativo es distinto entre las personas, ¿no? ¿Eres lento o eres perfeccionista? A veces me salen las cosas rápidas, a veces me sale muy lento. Trato de que quede lo mejor posible, ¿no? No sé si soy perfeccionista, pero sí trato de poder volcar algún verso que sea lo suficientemente efectivo y que vaya con mi entorno emocional, ¿no? De alguna manera todas tus canciones tienen un sello personalísimo. Da la impresión de que tú no haces canciones pensando en el público, No, sino eso sí. pensando No, en ti mismo. no, eso sí, yo los discos que hago los hago para escucharlos en mi casa, ¿no? Para que los escuche mi sobrino, para que los escuche mi novia, de repente mi mamá. Pero ya de ahí ya va a otros planos, ¿no? Tu sobrino, tu novia, tu mamá, Sí. ¿son muy críticos con lo que tú haces? Sí, claro. ¿Qué te dicen, por ejemplo? Mi mamá no tanto, porque las mamás siempre van a decir, esto está lo máximo, es lo más lindo del mundo, ¿no? Porque eres su hijo, pues que le... Sí, pues, mi novia sí es bastante crítica, mi sobrino también, ¿no? Me lo dice sin asco, ¿no? Esto está hasta las patas, ¿no? Así, Ah, sí. ¿Qué edad tiene tu sobrino? Bueno, le consultaba más cuando era más chiquito, ¿no? Ya. Cuando tenía, pues, 6 años, 8 años, ¿no? Ajá. ¿Qué te sorprendía de sus respuestas? No, bueno, su sinceridad, ¿no? O sea, Su sinceridad. teníamos tanta conexión, tenemos tanta conexión, ¿no? Familiar, emocional, que me lo dice así abiertamente, ¿no? Que en realidad así deberían ser los amigos, ¿no? Que se deben decir las cosas de frente y sin filtros, ¿no? ¿Tu novia? ¿Qué tal crítica es? Igual. ¿También? Sí, ¿Es una crítica claro. Sí, sí. ¿Fuerte, sincera? Sí, ¿Cuánto también. tiempo estás con ella? Ya más de 10 años. Más de 10 años. ¿Es rockera también? No, tanto. pero le gusta la música, ¿no? ¿Le gusta la música? Sí, sí, sí. ¿Te va a ver cuando actúas? A veces, sí, a veces. A veces. Sí, cuando se puede, ¿no? Cuando se puede, claro que sí. ¿La necesitas para componer? Bueno, ella es básicamente el foco de inspiración con mayor potencia, ¿no? De hecho, ¿no? Por ella he escrito de repente la mayor cantidad de canciones en mi vida, ¿no? Hay una impresión que se tiene, certera creo, de Daniel F. acerca de su autenticidad. Él es una persona absolutamente auténtica, no hace concesiones al mercado, digamos, ¿para qué? A estas las alturas disqueras, menos. a los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Eres un radical permanente? La diferencia, por ejemplo, que había en los 80s, yo en los 80s, como muchos de mi generación, lo que no teníamos era la esperanza. Éramos más nihilistas. Más nihilistas. Negábamos muchas cosas, ¿no? Y la esperanza era lo último que podíamos tener, ¿no? ¿No? Ahora sí estamos peleando por la esperanza, creemos en la esperanza, tenemos... el Perú es una utopía, ¿no? Y tratamos de empujar el coche, ¿no? Que en realidad eso deberíamos hacer todos los peruanos, ¿no? ¿Crees en el poder de la música para lograr esos objetivos? Tiene un poder, yo creo que sí tiene un poder, ¿no? Tiene el poder de emocionar a alguien que está al otro lado del mundo por estos medios, ¿no? De escuchar por internet, por los discos, ¿no? Yo creo que sí es capaz de poder sensibilizar a mucha gente, ¿no? Yo soy un antitaurino. Eres un totalmente antitaurino, ¿no? Y de pronto he cantado para gente que es taurina y de pronto han cambiado un poco su óptica, ¿no? Entonces, si
si se puede cambiar la óptica de un taurino, entonces yo creo que se puede hacer muchas cosas más. ¿Las radios ayudan en esto o no? Las radios, los canales, en fin, Bueno, nunca he los estado medios. programado en ninguna radio, Ajá. nunca he estado programado en ninguna cuestión de televisión ni nada. O sea, no tengo esa, no sé si suerte o mala suerte, ¿no? de no estar en la radio, ¿no? Pero es cosa que no me preocupa, la ¿Te verdad. han dicho por qué? ¿Alguien de una radio ha ido a tocar puertas? No, o no, para nada. No has ido a tocar No, puertas. Nunca. No lo creo muy necesario. A veces, por ejemplo, llegaba alguien de la MTV, ¿no? De Ya. la HTV, no sé, algún gran connotado, y la gente iba corriendo a darle sus discos y sus claro, su fanzines. disquito, su maquetita, sus cosas. Nunca se me ocurrió hacer eso, ¿no? O sea, nunca se me ha ocurrido hacer eso, ¿no? Pero es lo que hace todo el mundo, viejo. Yo creo que sí, o sea, no, pero si alguien me pide un consejo, le voy a decir que sí. Que sí lo haga. Que sí lo haga. Ah. De hecho. O sea, no es que estás en principio opuesto a ese tipo de para nada. O sea, yo, por ejemplo, nunca he hecho canciones para la radio o he hecho videos, clips, ¿no? Pero lo primero que le digo a los muchachos es: haz tu canción para la radio, un formato de 3 minutos, 4 minutos, haz tu videoclip, ¿no? Para que pueda salir adelante, ¿no? Porque sin esas herramientas no es muy difícil despegar también, ¿no? ¿Te consultan mucho a los jóvenes, los que recién están empezando? Sí, tengo mucha conexión con ¿Te das muchos tiempo jóvenes. para atenderlos a todos o son Sí, un poco no, pesados? No, algunos? sí, tengo tiempo para todos. ¿Por qué lo haces? Porque a mí también me hubiera gustado que hubiera alguien que me oriente, ¿no? En los tiempos en que comencé, ¿no? Que alguien nos dé la mano y todo eso, ¿no? Y yo creo que sí, los muchachos ahora no tienen tampoco muchos ejemplos, ¿no? en la política, ¿no? Entonces recurren muchas veces a quienes admiran, ¿no? En la música, en el arte, en la actuación, ¿no? ¿Por qué te admiran a ti? No tengo idea, pero... ¿No le preguntas? No, yo no le pregunto. No es una pregunta que se me ocurra hacerle a nadie. Pero ellos te dicen que te admiran. Sí, un poco viene. sí, bueno. No sé, me imagino una introducción de uno de estos chiquillos o estos grupos diciendo, acercándose a Daniel diciendo, nosotros somos sus admiradores. Sí, no, yo lo cual agradezco muchísimo, ¿no? O sea, yo después creo viene que una consulta o algo, ¿no? Yo creo que lo más difícil para muchos en la humanidad es poder decir cosas buenas de otro. Siempre estamos para criticar y para decir cosas malas. Entonces, cuando escucho a alguien que habla cosas buenas de alguien, yo me emociono mucho. Es bacán, o sea, que todavía hay esperanza. Yo creo que sí. ¿Tu ego se siente gratificado o no tanto? No sé si el ego, ¿no? O sea, simplemente cuando comienzan así es cierto, es verdad, mentira, es un mito lo del ego del rockero. Es un creído, hay muchos mitos, es un arrogante, ¿no? En el fondo desprecia al público y hace una serie de desplantes. Sí, el rockero... Toreros, tú crees antitaurino. El rockero tiene que ser drogadicto, tiene que ser mujeriego, tiene que ser de una vida totalmente insana, ¿no? Exacto, morir joven. Claro. Yo ya pasé los 51 años, entonces y todavía puedo cantar, puedo hacer muchas cosas. Entonces creo que el no haber tenido esa vida tan mala, creo que ha dado sus buenos resultados, ¿no? Por la luz de tus labios me podría ir muriendo. Por tu cuerpo minado de jardines secretos. Estaría marcando en la sombra el espejo. Estaría llorando al acecho de tu tiempo. Por tus 5 sentidos me podría ir muriendo. Camino a tu lado, para mí siempre es nuevo. Entre la multitud adivino hasta el eco de tu paso en la arena atravesando el desierto. Para tu vela, el aire nos ayuda a navegar. Para mi proa.